me voy a apagar para hablar y tomar café. Y bueno, ya les subí ahí el material, está en el TEC digital. Y vamos a ver entonces bueno, ya vimos vimos en el capítulo 4, ¿verdad? Que tenemos 3 ecuaciones básicas para estudiar mecánica de fluidos, ¿verdad? Entonces la semana pasada y este martes hicieron ejercicios de la ecuación de continuidad. Hoy vamos a ver la ecuación de momento, que es hasta las 7, y después veríamos la ecuación de la energía, que ya a partir de la ecuación de la energía todo se vuelve más práctico en este curso, porque digamos ya tenemos todas las bases para entender sistemas de bombeo y entender tuberías y no vamos a ver mucho canales, pero un poquitito de eso. Y entonces ya es lo que nos da todas las bases para seguir con hidráulica, ¿verdad? Entonces para la ecuación de momento lo que les puse aquí era que revisaran los conceptos claves de la unidad 3. ¿Cuáles eran esos? Bueno, lo de la presión hidrostática, ¿verdad? De la diferencia entre presión y fuerzas de presión, ¿verdad? Para que lo tengan muy claro, porque aquí a la hora de ver momento, entonces vamos a ver aplicadas las fuerzas de presión. Entonces, para que les quede clara las diferencias, ¿verdad? Entonces, si no se acuerdan muy bien, devuélvanse y a la unidad 3 y revisen esa parte. Lo que vamos a ver nosotros en este apartado 7 son la segunda ley de Newton, el teorema del momento lineal, la ecuación de momento lineal para un volumen de control estacionario, y lo que viene tachado aquí es porque esto también existe, digamos, pero no lo vamos a ver en este curso, que es la ecuación de momento lineal para objetos en movimiento o con velocidad constante o acelerados. Eso es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, que un camión cisterna cargado con medio tanque, por decirlo así. Entonces, si frena, hasta qué altura llega el líquido, cosas de esas, cuál es la aceleración del líquido. Eso no A lo ver, a ver. Ajá. hoy, ¿Qué pasó? profe, ¿me escucha? Sí. Sí, sí escucho. Profe, no está compartiendo. Ah, la puña. Perdón. Gracias. Pequeña talla. Súper feliz hablando. Bueno, entonces lo que les decía era eso, que vamos a ver los temas, los 3 primeros, ahí están en el programa también. Entonces, segunda ley de Newton, teoría del momento lineal y el momento lineal para un volumen estacionario. Entonces, como les decía, no vamos a ver, ¿cómo se llama? Cosas en movimiento y tampoco cosas girando, por decirlo así, sistemas que están girando. Eh, digamos, es más práctico estos 3 temas. Entonces creo que con eso es suficiente para que puedan entender la ecuación de momento. Entonces vamos a repasar así rápidamente las leyes de Newton, que son 3, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, que era la primera ley o la ley de la inercia. Después la segunda ley o la ley fundamental de la dinámica. Y la tercera ley o principio de acción y reacción. Entonces, eso es la interacción entre dos cuerpos y que las fuerzas ocurren en pares iguales en magnitud y colineares. Entonces, esto lo pongo aquí porque nosotros ahorita nos vamos a enfocar en la segunda ley, pero bueno, no está nada más acordarse de las otras dos, la primera y la tercera. Entonces,
lo que nos interesa a nosotros aquí es la segunda ley de Newton, que es la fundación para la ecuación del momento. Entonces esa era que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y aquí en grande, fuerzas externas. Y si esto lo igualamos a cero, entonces quiere decir que el cuerpo no acelera. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación para nosotros, el cuerpo no acelera. Entonces vamos a ver qué son ejemplos de fuerzas. En el caso de mecánica de fluidos que nos interesan. Por ejemplo, de este dron volando. Entonces tenemos 4 fuerzas básicas, ¿verdad? Que son la sustentación, que es lo que hace la fuerza hacia arriba. Tenemos el peso del objeto. Si este objeto avanza, qué sé yo, esta es la dirección menos X, por decirlo así, en rojo. Entonces tenemos el empuje. Y este empuje a su vez es contrarrestado por ese par que es la resistencia con su par. Y entonces esos son por ejemplo, 4 ejemplos de fuerzas básicas en un objeto volando, ¿verdad? Entonces así, nada más para repasar los tipos de fuerzas. Tenemos fuerzas de contacto y tenemos fuerzas de superficie, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, estas son las de superficie, que son las mismas que de contacto. Y entonces, digamos, aquí tenemos un volumen, ¿verdad? Lo partimos en dos acá. Y las fuerzas de contacto o de superficie serían las que actúan solo cuando hay contacto entre dos superficies. Entonces, por ejemplo, las fuerzas de presión. Después tenemos un volumen, digamos fuerzas de volumen, perdón, y másicas, y esas las conocemos como fuerzas a distancia. Entonces el peso, por ejemplo, es una fuerza másica y actúa en todas las partículas del cuerpo que estamos analizando, no necesariamente si hay contacto o no. Entonces aquí este elemento dF que está aquí es la fuerza de contacto que el elemento ejerce, digamos el de la izquierda ejerce sobre la superficie derecha, que es la que comparten estos dos elementos, por decirlo así. Es como decir el mismo cubito y lo partimos en dos para que haya esa fuerza de contacto. Entonces, para resolver los problemas de momento, de la ecuación de momento, está este método que se llama solución visual o de Hibbeler. Y digamos, yo no soy mucho como de recetas y así de cocina, pero este capítulo precisamente es bastante práctico y recetero. Entonces es muy, digamos, muy útil analizarlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a seguir con el ejemplo del avión. Ese avión está volando en una trayectoria curva, que es esta. Lo estamos viendo desde arriba. Aquí lo estamos viendo desde el frente, la vista frontal. Entonces tenemos la coordenada Y aquí, el peso en Y. Tenemos la fuerza que hemos dicho, sustentación, actuando en un ángulo con la vertical. Y esto va a ser igual a la sumatoria, bueno, a la masa por la aceleración normal. Si se acuerdan la aceleración, como, bueno, ahí lo vimos en el problema pasado, el ejercicio pasado, tiene componente normal y tangencial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas. Entonces, la sumatoria de las fuerzas aquí es igual al, bueno, es esto,
es igual a la fuerza de sustentación y aquí a la del peso. Hacemos el diagrama y donde se cierra el triangulito es la sumatoria de las fuerzas y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es porque nada más lo estamos analizando en estas coordenadas, ¿verdad? Pongámosle que son X y Y y que el avión está volando en la dirección Z, entonces estamos viendo nada más las fuerzas de sustentación y el peso. Entonces, con este método lo que hicimos fue identificar la ecuación vectorial en la forma general. Dibujamos un diagrama que muestra los vectores que aparecen en el lado izquierdo de la ecuación y repetimos para el lado derecho y agregamos una igualdad a la ecuación, ¿verdad? Y aplicamos la ecuación general y simplificamos los resultados y eso lo podemos reducir como vector o tener como vector o reducir como un escalar, ¿verdad? Entonces eso es más o menos como trata o como se analiza con el método de solución visual. Después les voy a poner un ejemplo que vamos a ver, también siguiendo el ejemplo para que se ayuden a entenderlo y tal vez esto les facilite la resolución de este tipo de problemas. Entonces, vamos a ver la segunda ley de Newton aplicada para un sistema de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda ley de Newton está definida para una sola partícula originalmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el capítulo 5, creo que fue del sistema, ¿cómo se llama eso? Del teorema de transporte de Reynolds, donde se tuvo que generar ese teorema para poder pasar de física de normal, de sólidos, por decirlo así, en palabras coloquiales, a sistemas de fluidos, ¿verdad? Entonces, esa segunda ley nosotros la tenemos definida y la vemos en sólidos y todo para una partícula, pero nosotros la podemos transformar para un conjunto de partículas, que es lo que nos interesa a nosotros, la partícula fluida, que es ese conjunto de partículas. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer la sumatoria de fuerzas externas y tenemos un diferencial de la masa por la velocidad entre el diferencial de tiempo. Esto uno lo puede pasar aquí a una sumatoria de todas las partículas, digamos de 1 a n. Y entonces esa sumatoria de fuerzas acá externas, una vez que nosotros simplificamos o sea, sacamos el diferencial de acá, tenemos la ecuación de momento, ¿de acuerdo? Entonces el momento es igual a la sumatoria de una partícula hasta un número x de partículas de la masa de cada uno por la velocidad de cada una de ellas. Entonces ese es el momento. Y entonces ese momento para un sistema cerrado, la diferencial del momento entre el tiempo yo lo puedo igualar a la sumatoria de fuerzas externas. Entonces de aquí es donde aparece, digamos, donde se igualan las fuerzas externas al momento. Yo lo puedo asumir como la teoría del momento lineal, ¿verdad? Y entonces este diferencial que está aquí para un sistema cerrado, yo le aplico el teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad? Que no lo estamos viendo en este curso, pero para que sepan de dónde salen, por qué se transforma una cosita tan pequeña, digamos un término que es unitario aquí, en tantas partes. Y es porque aquí lo estamos transformando a un sistema abierto o a un volumen de control. Entonces yo tengo dos partes en esa ecuación.
la número 1, que es esta de aquí, lo que nos da la propiedad extensiva del momento, perdón. Y la segunda parte, vean que esto es aplicado al volumen de control. La parte número 2, la propiedad intensiva del momento, que es por unidad de masa y velocidad, es aplicada a la superficie de control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significan todos los términos de esta ecuación? Que es, básicamente no nos interesa derivarla, pero nos interesa entender qué es, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que la sumatoria de fuerzas actuando en la materia dentro del volumen de control, o sea, toda la sumatoria de las fuerzas dentro, acuérdense del volumen de control ya, imagínenselo ahí cercado como con las rayitas que uno le ponía, ¿verdad? Lo define como con una grilla. Esto es igual a la velocidad del fluido relativo a un marco de referencia inercial, y esta es igual a la velocidad relativa a la superficie de control. Ok, entonces yo puedo simplificar esta ecuación asumiendo que todas las partículas se mueven a la misma velocidad. Digamos, yo tengo la partícula fluida que está llena de un montón de moléculas y de partículas y como quieran llamarlo, está contenido ahí. Entonces todo lo que está dentro de esa partícula fluida, yo la puedo simplificar y asumir que todas las partículas se mueven a la misma velocidad. Después yo voy a asumir aquí, y esto es asumiendo, ahorita vamos a ver por qué, que la velocidad está distribuida uniformemente cuando es la superficie, o sea, cuando esta cruza la superficie de control. ¿Se acuerdan? Si yo tengo aquí el volumen definido con la grilla, entonces cuando la velocidad atraviesa esa grilla, yo asumo que está distribuida constantemente o de manera uniforme a través de toda la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo llegar y simplificar esto a esta ecuación en este cuadro, que es la que nos interesa a nosotros, que dice que la suma de las fuerzas externas es igual al volumen de control, digamos al dV, dmcv, vcv, dt, que es, todo esto es mi volumen de control, el momento dentro del volumen, más la salida, o sea, el momento de la salida menos el de la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, la interpretación es que la suma de las fuerzas tiene que balancearme los momentos, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de esto, para que lo vayan asociando, después vamos a ver más ejemplos, pero por ejemplo cuando ustedes riegan las plantas con una manguera y no sé, digamos que son más fresas y tienen una pistola, ¿verdad? Entonces cuando uno eh, abre y cierra la pistola, digamos, la aprieta y sale el agua, cuando ustedes hacen ese movimiento, ustedes sienten de que la manguera se mueve, no sé si me explico. Eh, entonces, eso lo que está sucediendo ahí es que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas tiene que balancear los momentos. Ese es como el fenómeno así más tangible que se me puede ocurrir ahora para imaginarnos eso. Entonces lo que ocurre dentro del volumen de control, o sea, dentro del tubo de la manguera, tiene que ser igual al momento a la salida menos al momento a la entrada, ¿de acuerdo? Y eso me tiene que balancear las fuerzas. Entonces, aquí la tengo igual desintegrada en la forma general, ¿verdad? Es la forma general de la ecuación, ya en forma integral. Después yo la puedo simplificar aquí con sumatoria. En el caso de la superficie de control y en el caso volumen de control con el diferencial, ¿verdad?
¿Se acuerdan de m punto? Que digamos aquí si yo derivo esto, tengo el m punto, entonces m punto aquí por v, esto es la tasa neta o el flujo de momento neto que sale del volumen de control. Esta partecita de aquí que es del volumen de control es la acumulación de momento, se llama, y es la tasa de cambio del tiempo, del momento de la materia que está dentro del volumen de control. Y todo eso es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan en la materia que está adentro del volumen de control. Entonces vean que no es lo mismo, si volvemos al ejemplo de la manguera, analizarlo cuando va saliendo o cuando está afuera, digamos, ya que uno pone el análisis afuera donde va el chorro, queda adentro de la manguera, ¿verdad? Entonces, el flujo de momento lo que describe es la tasa a la cual el fluido en movimiento transporta momentum a través de una superficie de control. ¿De acuerdo? Ese es el flujo de momento. Esa es la interpretación física de la ecuación, que en realidad es lo que nos interesa a nosotros. O sea, ¿qué es eso en la vida real? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la ecuación general y aquí tenemos explicados qué son los términos de cada una. Entonces, sumatoria de fuerzas externas es la sumatoria de las fuerzas externas en n, t es el tiempo, ρ es la densidad del fluido. En este caso lo tengo en unidades, ¿cómo se llama esto? Del sistema internacional. Después esta velocidad, esto es importante también, si ustedes notaron en la actividad del martes, de los ejercicios del martes, tenemos que diferenciar cuál velocidad estamos hablando, que es la velocidad media, es la distribución de velocidad, es la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esta velocidad de aquí es la velocidad que yo mido desde el marco de referencia seleccionado. Ese marco de referencia tiene que ser un marco inercial, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren repasar eso de los marcos inerciales y eso, qué significa, hay un ejemplo y ustedes lo pueden googlear, el de analizar, se me olvidó el nombre, eso es un carrusel, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo ver lo que está pasando a los objetos que están encima del carrusel, puede ser el caballito con los chiquitos adentro, ¿verdad? No es lo mismo estar afuera del carrusel, digamos, viendo lo que sucede, que estar montado y analizar lo que está pasando ahí mientras estoy montado. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde uno elige el marco de referencia. O sea, ¿estoy adentro de eso o estoy afuera? En este caso del carrusel, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo me vengo aquí ya a la forma simplificada de la ecuación, esta ecuación me va a servir para la mayoría de los problemas en este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que todas las partículas dentro del volumen de control tienen la misma velocidad y cuando el flujo cruza la superficie de control, la velocidad se distribuye uniformemente. Entonces, con estos dos supuestos, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 4 que uno tiene que hacer un montón de simplificaciones para que la ecuación de funcione? Entonces es algo similar. Si yo digo que estas dos cosas son ciertas, entonces yo puedo usar esta ecuación simplificada. ¿De acuerdo? Entonces, esta
Entonces la velocidad que yo estoy utilizando aquí es la velocidad de del volumen de control desde el marco de referencia que yo seleccioné. La velocidad mayúscula, por decir así, es la medida de la superficie control. MCU es la masa de la materia dentro del volumen de control. El M.0 es el caudal másico fuera del volumen de control. Y el M.I es el caudal másico adentro del volumen de control. ¿De acuerdo? Entonces eso es la interpretación de cada uno de los términos dentro de la ecuación. Entonces vamos a verlo aquí en un caso general, ¿verdad? Entonces yo tengo, vamos a ver qué es lo que tengo primero. Entonces yo tengo un chorro de agua, ¿verdad? Que viene, no nos interesa de dónde viene ni nada, simplemente sabemos las condiciones con las que este chorro está entrando a este deflector. Entonces él entra por aquí, pasa por este aparato y este aparato le cambia la dirección. ¿De acuerdo? Entonces es el volumen de control que yo voy a seleccionar, pues es exactamente ese aparato que está ahí. Digamos, no me interesa de dónde viene el chorro ni para dónde va, ¿de acuerdo? Ni qué pasa al final cuando sale. Entonces yo tengo una condición de entrada al deflector y una de la salida. Tengo muy bien que especificar mi sistema de coordenadas también. Y tengo las condiciones, ¿cómo se llama? De entrada y de salida, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicar acá la ecuación. Aquí está toda, ¿verdad? Desde que empieza desde un sistema cerrado hasta cómo se va resolviendo para el caso general y hasta donde yo la simplifico asumiendo, puedo volverme un segundo a las dos condiciones que habíamos dicho aquí. Entonces se me transforma de la ecuación general a la ecuación simplificada, que es esta. Y entonces pues yo puedo resolver cuál es la sumatoria de fuerzas externas en este sistema que yo tengo acá. Entonces yo tengo la condición de entrada y de salida, entonces yo aplico mi ecuación de ¿cómo se llama? De momento. Yo digo que m punto por v, porque aquí lo que me dan es m punto, ¿de acuerdo? A la entrada tiene que ser igual a 16 newtons en I, ¿verdad? Y ya aquí a la salida pues se descompone por los cosenos, ¿verdad? Coseno para encontrar la componente en I y para encontrar la componente en J, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que les puse aquí también es que a veces uno se le olvida que el m punto por v es igual a rho a por v cuadrado, digamos, en el caso cuando yo lo sustituyo acá, para que se acuerden. También esto se puede poner en términos de caudal, ¿verdad? Que también ese venía en el ejemplo que vimos el martes, bueno, que ustedes hicieron el martes, cómo puedo pasar de m punto a caudal. Entonces para que vayan haciéndolo ahí en el formulario. Y así es como uno lo analiza, digamos, eso es un caso muy simple, muy general. Y ahora vamos a ver el caso de la acumulación de momento. Entonces, la acumulación de momento es este término que teníamos aquí de la ecuación.
Y esa acumulación de momento lo que me describe es el tiempo, la tasa de cambio del momento entre el volumen de control, que ya lo hemos dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que para la mayoría de los problemas prácticos en hidráulica, eh, el valor es despreciable o cero. Nosotros lo vamos a despreciar la acumulación de momento. En el caso, veámoslo así, en el caso del agua, en nuestro curso. Entonces esto es muy, ¿cómo se llama? Conveniente para nosotros porque nos deshacemos de esta tasa de cambio acá. Y entonces la ecuación se nos simplifica aún más acá. Ahora, esto es vamos a ver cómo lo digo, como un corte comercial en la ecuación de momento, ¿de acuerdo? Porque esto tal vez nosotros lo vamos a ver aquí y no lo vamos a volver a ver nunca más en ejercicios, pero cuando ustedes hagan modelaciones, ya sea de tuberías, modelaciones hidráulicas, de canales, modelaciones digamos, de avenidas máximas, ese tipo de cosas, entonces les va a aparecer aquí, normalmente eso aparece por defecto, en los programas ya llegó alguien y le dio un valor, pero uno puede cambiar esos valores, ¿de acuerdo? Entonces a veces ustedes están corriendo un modelo o algo y no les da bien o empiezan a revisar los parámetros y este es uno de los parámetros que uno tiene control, ¿de acuerdo? Y ese es el coeficiente de Boussinesq. Entonces, ese coeficiente de Boussinesq, bueno, el nombre viene por la persona, el apellido de la persona que lo planteó. Y ese coeficiente es una corrección para ese momento, ¿de acuerdo? Para la velocidad. De hecho, lo que corrige es la velocidad en la ecuación de momento. ¿Cómo se llama? Esa corrección se da porque, como también ya lo vimos extensamente desde que empezamos este curso, la velocidad tiene una distribución que depende de la forma de la tubería, bueno, no de la tubería, pero la forma de por donde va viajando el fluido del conducto, si es una tubería redonda, si es un canal, si es un cubo, lo que sea, qué forma que tenga. Entonces la velocidad no se me va a distribuir, o si es laminar o si es turbulento, el coeficiente de velocidad, la velocidad en sí no se distribuye uniformemente dentro de mi área, ¿de acuerdo? Dentro de mi sección transversal, para decirlo más, de una forma más correcta. Entonces, el coeficiente de Boussinesq uno lo puede calcular con esta fórmula y ese coeficiente me corrige la velocidad dentro de la ecuación de momento, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la expresión del momento, rho QV o M por V. Entonces yo lo multiplico por esta B de aquí. También para encontrar esos valores de B hay tablas. Van generalmente de 1.01 a 1.12, tal vez ustedes no lo ven como que sea mucho el cambio de dejarlo solo a 1, ponerlo a 1.12, pero ya cuando se están manejando muchas cosas, pues empieza a sumar. Entonces nosotros en este curso pues siempre lo vamos a asumir como 1. Cuando hagamos la ecuación de la energía vamos a ver este mismo caso, que hay que corregir la velocidad con otro coeficiente que se llama Coriolis, pero nosotros también vamos a asumir el Coriolis igual a 1. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que eso existe ahí porque en los modelos
aparece ya cuando están montadas las ecuaciones dentro del modelo, está este valor de aquí, de Usinesca. Entonces ese era el corte comercial. Ahora, el diagrama de fuerza y momento. Entonces, el método recomendado para aplicar la ecuación de momento, como les había dicho, es este VSM, que si ustedes lo quieren buscar, buscar más información de esto, lo pueden buscar como Visual Solution Method y ahí pueden encontrar un montón de cosas. Pero aquí yo se lo resumí en 3 pasos y se los voy a leer, pero vamos a hacer un ejemplillo. Aquí ya lo traigo hecho y ahí les queda también en el PDF que les subí. Entonces, el paso número 1 es que vamos a identificar la ecuación vectorial en forma general. Después vamos a dibujar un diagrama que muestre el vector en el lado izquierdo de la ecuación. Vamos a dejar el signo igual, vamos a dibujar un diagrama que muestre el vector en el lado derecho de la ecuación. Entonces es como hacerlo en 2 partes. Y en el paso 3, a partir del diagrama, vamos a aplicar la ecuación general y vamos a escribir el resultado final y simplificar el resultado y crear una ecuación simplificada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo a través del flujo en una boquilla. Entonces aquí va a estar corriendo la cosa zoom porque me estorba. Entonces voy a empezar por aquí. En la situación que tengo es una boquilla, seguro por aquí viene una manguera. Entra agua. Esto que está aquí, ay, nunca me acuerdo cómo se llama. Digamos, es como decir el tornillito que une la manguera con la boquilla. Es como, es que no es un empaque. Una rosca. La rosca, esa, gracias, gracias. La rosca. Entonces aquí viene la rosca esta, entra el agua, pasa por la boquilla y aparte de eso la boquilla tiene un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces me está cambiando la dirección del chorro en un ángulo aquí. Entonces el paso 1, aquí ya describimos la situación, vamos a escribir la ecuación de momento, que es esta, la general. Bueno, la simplificada, ¿verdad? Pero en general con todos los términos. Y vamos, ya la tenemos aquí. Ahora en el paso 2, que es este, vamos a hacer el diagrama fuerza de Euler. Entonces, ¿qué es el diagrama fuerza de Euler? Son los diagramas de las fuerzas externas que actúan en la materia que está dentro del volumen de control. Ese es el diagrama de Euler. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? No es el diagrama cuerpo libre que hace uno cuando hace problemas de mecánica del sólido, ¿ok? Se llama diagrama de Euler. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese diagrama de Euler. Entonces, yo cojo ese volumen de control, que son la grilla esta que yo pongo alrededor de mi sistema, que ya escogí que era esta boquilla. Entonces de este lado voy a hacer el diagrama de las fuerzas y aquí lo voy a igualar al diagrama del momento. Acuérdense que siempre tengo que poner el sistema de coordenadas que estoy utilizando. Entonces aquí Y y X, y esto lo que me indica es que para esta dirección es positivo y para esta dirección de aquí es positivo. Ok, entonces ponemos, digamos que este puntito de aquí es el centroide de toda la masa que está dentro de la boquilla en ese momento. Ahí uno le pone
le pone aproximado, ¿verdad? No es que se van a poner a calcular dónde queda. Ahí en ese centroide es donde me actúa el peso, y ven que la componente vertical aquí negativa, W. Después, aquí es donde yo le digo que tienen que repasar el concepto de fuerzas de presión, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una fuerza de presión que es P1 por el A1, y aquí tengo la sumatoria, digamos, una fuerza en Y y una fuerza en X, que vendrían representando esto que está aquí, en la rosca. Gracias, gracias. Entonces, esto lo igualo al momento, ¿verdad? Y el momento, bueno, esto es bien fácil porque es el momento de entrada, m punto por v1, por el de la salida, que es m, no por, sino el momento aquí en la entrada y el momento en la salida, que es m punto v2. Y aquí recordamos que está en un ángulo, entonces este va a tener dos componentes, ¿de acuerdo? En X y Y. Vamos bien con esto. Si tienen alguna pregunta, me preguntan ya. Si no, para seguir. Todo Profe, claro digamos, por mi parte. más adelante podríamos hacer algún ejercicio para que quedara más claro, no sé. Sí, sí, ahora tenemos uno al puro final. Ok. Entonces, ok. Nada más así para que no se friquen ni nada. O sea, esto es lo mismo a que yo le ponga números, ¿verdad? O sea, esto es como hacer un ejercicio, pero lo único es que no le estamos poniendo, en vez de ponerle aquí de 25 newtons, le estamos poniendo el nombre, peso, ¿verdad? Pero, digamos, en realidad es lo mismo, nada más que no le estamos poniendo valores. De acuerdo, aquí una vez ustedes plantean esto así, nada más le pueden poner valores y ya les da algo. Primero vamos a entender entonces cómo funciona el asunto. Vamos a ver, entonces el paso 2A, ya hicimos el diagrama de Euler. En el 2B ya hicimos el diagrama de los momentos. Y habíamos dicho que la acumulación de momento para nosotros iba a ser 0. Entonces esto se me cancela aquí. Y entonces en el paso 3 vamos a escribir las ecuaciones reducidas. ¿De acuerdo? Voy a mover esta cosa aquí. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es esta, ¿cierto? La única fuerza en X que tengo es esta. Tiene que ser igual a nada más a m punto v2 coseno de zeta, porque es el único momento en X que tengo, es el que me sucede cuando sale, porque aquí está entrando en Y, ¿de acuerdo? No tengo componente en X. Aquí está para X y aquí lo tenemos para Y, ¿de acuerdo? Entonces en Y que tengo P1 a 1 más una fuerza en Y menos el peso, tiene que ser igual al momento en 2 por V2. ¿Se acuerdan que es positivo porque el área y la velocidad van en el mismo sentido? Menos el m punto V1, que es negativo porque aquí entra hacia, digamos, esta dirección y el área está apuntando hacia la otra dirección, entonces es negativo. Bueno, perdón, y se me fue el seno de cita, que es porque es la componente en Y en esta salida, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la solución. Entonces, sí, depende de lo que me pregunten. Si me preguntan las fuerzas, ¿cuál es la resultante de las fuerzas aquí en la rosca?
pues me tienen que dar valores aquí de la presión o del área, tengo que saber el peso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también tengo especificado qué significa el peso. Entonces aquí, por ejemplo, el peso es el peso del agua más el peso de la boquilla. Después P1 por A1 es el vector de presión que representa el agua en la tubería. ¿De acuerdo? Es el empujando el agua a través de la boquilla. Es lo que me expresa este componente de P1 por A1. Y Fx y Fy son los soportes o la rosca, ¿cómo se llama? Las fuerzas que mantienen fijo el sistema ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así como se analiza la situación. Vamos a ver. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar la ecuación de momento? Entonces, digamos, ustedes tienen un problema y no saben qué hacer, no saben si es Bernoulli, no saben si es continuidad o qué. Entonces, ¿cuándo yo sé que es momento? La ecuación de momento lineal se utiliza cuando yo tengo fuerzas en el sistema. Digamos, cuando hay fuerzas involucradas en el sistema. Después tengo aceleración de partículas de fluido y no necesito analizar el torque. Digamos, aquí no vamos a ver nada que tenga que ver con torque en este momento. La ecuación de momento. Entonces, si ustedes ven que yo tengo fuerzas, aceleración de partículas, es ecuación de momento de fijo. Después hago el diagrama que ya vimos. Entonces, de un lado pongo las fuerzas externas que me actúan en el volumen que yo escogí y del otro los momentos. Después lo analizo con el método visual ese y lo valido para ver si tengo todas las fuerzas ahí, si me faltó algo, si los signos están del lado que tienen que estar, etc. Entonces, más o menos esa es como la receta que ustedes tienen que aplicar, digamos, cuando ven un problema, dicen, ok, tengo fuerzas, tengo aceleración, cosas de esas. Y ahora vamos a ver cómo se llama, cómo se clasifican los problemas en este capítulo, digamos, en esta unidad. Porque, digamos, a partir de aquí, si ustedes dicen qué tipo de problema tienen, ahí yo les hice como una guía para resolver, dependiendo si son jets, si son boquillas, si son velocidades variables, etc. Yo les hice como un recetario. Entonces, nosotros no vamos a ver esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver nada más este lado. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, ver si es estacionario o móvil. A ustedes les van a tocar solo estacionarios. Y a partir de ahí, yo tengo jets, tengo boquillas y tengo velocidad variable. Bueno, jets, aspas y curvas en tuberías. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a ver qué caso tienen y dependiendo de qué caso tienen, lo van a analizar siguiendo estos pasos. ¿De acuerdo? Lo primero es que tachamos esta parte de aquí de la ecuación. Entonces, si yo algún momento les pregunto cuál es la tasa de momento
perdón, ¿cuál es este término de aquí? Ustedes siempre van a decir que es 0 en el caso de nosotros, digamos. Entonces vamos a ver el caso de los jets y de los chorros, ¿de acuerdo? Entonces en los problemas de jets y chorros, lo que tengo es, digamos, tengo un chorro libre saliendo del sistema, pero no estoy analizando la boquilla, ¿de acuerdo? O sea, lo que me interesa es lo que le sucede al sistema después de que esto sale de aquí, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso yo tengo una carreta que está pegada aquí en un cable con un, ¿cómo se llama? Un poste o no sé lo que quieran. Después aquí le paso el volumen de control y aquí tengo el jet saliendo, el chorro, ¿de acuerdo? De agua. Y entonces ya mi sistema es este, entonces no estoy analizando en sí la boquilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se sugiere cuando aparecen problemas de chorros? Entonces, cuando el chorro cruza la superficie de control, vamos a decir que no produce una fuerza, entonces no vamos a dibujar una fuerza en el diagrama. Entonces, ¿por qué? Es porque la presión del chorro es la presión atmosférica, entonces no hay fuerza neta. Y bueno, esto se puede comprobar con la ecuación de Euler, que ya la vimos, pero el momento del flujo en el fluido es m punto por v, nada más para cuando son casos de chorros. Este es lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Entonces me están pidiendo cuál es la fuerza que actúa en este soporte de aquí. Aquí tengo una masa, ya aquí con numeritos, de 0.04 kilogramos. Tengo un diámetro de salida por acá de 0.01. Tengo la velocidad a la que sale y la densidad. Entonces me preguntan cuál es la fuerza en el soporte. Entonces aquí está el método visual. Pongo mi sistema de coordenadas. Aquí pongo el volumen de control, perdón. Y aquí nada más tengo una fuerza que me actúa en X, perdón, en Y para abajo y un peso para abajo, ¿de acuerdo? Y aquí en la de momentos, lo que tengo es el momento punto, la masa punto por V0 en Y negativo, y este es el diagrama de Euler. Ahora, para resolver esto, entonces este es el diagrama de Newton. ¿De acuerdo? Cuando yo hago el diagrama de Newton, entonces la fuerza esta de aquí, pongámosle T acá, tiene que ser igual a la fuerza contraria aquí en S. ¿De acuerdo? Entonces así es como averiguo la fuerza sobre el soporte. ¿De acuerdo? Entonces este es el diagrama de Euler y este es el diagrama de Newton. Y entonces lo que hacemos aquí es la sumatoria nada más de fuerzas. Esto está muy fácil porque nada más está actuando en y entonces solo tengo coordenadas en Y. Entonces tengo esta fuerza positiva. Bueno, las pusimos todas positivas en este caso porque todas iban negativas de los dos lados. Y despejamos aquí la fuerza. Ya sabemos que m punto por v es igual a rho por a por v cuadrado. Esto si uno pasa m punto a caudal,
¿verdad? Entonces si uno pasa M punto y en términos de caudal lo simplifica y queda así. Y entonces ya despejo, nada más despejo la fuerza aquí en R, y yo sé que la fuerza en R acá, que es la resistencia, el soporte por decirlo así, es igual a la fuerza para arriba, que es en sí la fuerza del soporte. Esta es como la resistencia que me está haciendo que el cohete no avanza, digamos que está pegado ahí, ¿de acuerdo? Entonces por eso se llama R, es como la resistencia. ¿Lo tienen claro ese de ahí? El análisis. ¿Lo podría repetir, profe? Perdón. ¿Me Es que repito sí. todo? No, es que no le entendí cuál era el R. O sea, digamos, vamos a ver, yo tengo, esta es la situación, ¿de acuerdo? Como me la plantean. Entonces, esto que está aquí es el diagrama de Euler. El diagrama de Euler es, devolvámonos aquí. Entonces, el diagrama de fuerza de Euler es el diagrama de las fuerzas externas que actúan en la materia que está dentro del volumen de control. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas que están actuando en este volumen de control? Sería el peso y sería también en este caso se llama resistencia, porque no podemos decir que es el soporte en sí, hay algo que está impidiendo que mi cohete despegue. ¿De acuerdo? Todavía no sabemos qué es. Entonces la única forma de que esto no se mueva es que haya una fuerza en contra del movimiento. ¿De acuerdo? Esto tiende a irse para arriba. Y después que es el momento, ¿de acuerdo? El momento es lo que me lo está impulsando. Entonces tengo aquí el diagrama de momento. Entonces la sumatoria de estas fuerzas externas tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hago la sumatoria fuerzas igual a la sumatoria momentos. Como todo está en Y, despego la fuerza. Y ya cuando ya tengo esta fuerza, yo puedo hacer un diagrama común y corriente de Newton, ¿de acuerdo? El lagrangiano. Y lo que hace uno es parte en dos, es como el de las tensiones, ¿de acuerdo? Eso es una tensión. Entonces, se supone que la fuerza de la resistencia que me está oponiendo esto tiene que ser igual a la fuerza que se ejerce en el soporte. ¿De acuerdo? Entonces nada más despego todo. Y pues lo pueden hacer con la calculadora. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí. Ok, listo. Entonces ese es el caso. Esto aplica para jets. Esto es un chorro, un cohete, lo que quieran. Ese es un caso. Después tenemos el caso de las aspas o veletas. Esas aspas o veletas son un componente estructural. Son normalmente delgaditos y se usan para cambiar la dirección de un chorro. ¿Ok? Entonces, ¿para qué, digamos, en sentidos prácticos, para qué nos interesa estudiar un componente tan raro? Y es que, por ejemplo, estos son mecanismos que se utilizan para idealizar componentes de máquinas o de otras cosas que en la vida real, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué puede ser? Puede ser
una aspa de una turbina, puede ser una vela de un velero, puede ser un sistema, ¿cómo se llama esto? Una componente de un sistema de riego, etc. Entonces, ¿cómo se analizan estos de aquí? Entonces, en este caso de las aspas, digamos, le pongamos las aspas, el volumen de control pues va a ser el aparato más el chorro que pega ahí. Entonces, veámoslo aquí. En este caso, vamos a asumir que las velocidades en todo el sistema son iguales. Entonces, digamos, vamos a volvernos al dibujito acá. Viene entrando un chorro, pega en el elemento aquí y el chorro se divide en dos, ¿de acuerdo? Uno va para arriba, otro para abajo, para ponerlo así, cambia de dirección. Y en este caso vamos a asumir para poder hacer el análisis que todas las velocidades son la misma, ¿de acuerdo? Porque a veces, digamos, lo que pasa mucho en la práctica, en los ejercicios, es que digamos, plantean la ecuación y tienen un montón de incógnitas de velocidad, pero no, en realidad todas las tres son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo justificamos eso? Esto es muy importante, digamos, no es como que yo lo asumí ya. Digamos, simplificación se deriva de algo lógico, ¿verdad? Entonces, en la pasada que era lo que habíamos dicho que vamos a ver. Sí, que la presión es cero, digamos, cuando sale, porque es la presión de la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces se comprueba con Euler. Esto de aquí lo comprobamos con Bernoulli, que ya lo vimos, ¿de acuerdo? Asumimos que es un flujo que no tiene viscosidad y que los cambios de elevación son despreciables, entonces por eso es que podemos decir que las tres velocidades son iguales. Y entonces el momento se define como m1 por v, m2 por v y m3 por v. Ya, todas las velocidades son la misma. Vamos a decir que el aspa es plana. La fuerza es para sostenerla estacionaria, es normal al aspa, debido a que los esfuerzos viscosos son pequeños comparados con la presión. Entonces, en la carga del aspa uno puede decir que se debe a la presión y que actúa normal al aspa, ¿de acuerdo? Y el chorro es libre. Entonces, cuando el chorro es libre no causa ninguna fuerza neta en la superficie de control. ¿Y cuándo es que puede pasar esto? Cuando estamos a presiones que no son la presión atmosférica. Entonces, las fuerzas netas solo se deben a sistemas presurizados. Entonces, cuando estamos hablando de cosas al aire libre, por decirlo así, como esto, digamos, en un sistema normal, entonces la presión es la presión atmosférica, entonces no tenemos una fuerza neta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo el chorrito que entra por este deflector. Yo tengo una velocidad inicial, 100 pies por segundo. Tengo un diámetro del chorro. Tengo una densidad. Y ya tengo el ángulo, tengo una velocidad de salida. Entonces me preguntan que encuentre la fuerza del chorro en el aspa. Entonces lo primero que decimos aquí, ¿cuánto vale esta velocidad? ¿Alguien me puede decir cuánto vale esa velocidad?
Profe, ¿no sería 100 pies por segundo? Exacto, es la misma. ¿De acuerdo? Entonces son 100 pies por segundo. La velocidad en este tipo de sistemas dijimos que no cambiaba. Entonces ya ahí también tenemos este valor. Porque a veces no se lo ponen a uno, son muy vivos. Para que uno se lo saque malo, pues le ponen nada más esto. Entonces ya ustedes saben que es la misma. Ahora vamos a hacer el diagrama de fuerzas y de momentos. Y entonces aquí, en este caso, acuérdense que uno cortaba el sistema, ¿verdad? Completo, acá. Y entonces vamos a tener nada más las fuerzas, ¿verdad? La fuerza en Y y la fuerza en X. Aquí no nos interesa el peso del elemento, ni el agua, ni de nada. Y el diagrama de momentos es el momento de entrada acá menos y el momento de salida acá. ¿De acuerdo? Entonces la sumatoria de fuerzas, que son estas de aquí, tienen que ser igual a la sumatoria de los momentos de lo que sale menos lo que entra. Y y aquí pues lo que se hace es que se despejan las coordenadas X y Y, ¿verdad? Porque esto tiene un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos momento en ambas componentes. Entonces tenemos uno aquí en X, que se resume nada más como esta fuerza en este sentido, X, menos el momento, el momento m punto v por el coseno de zeta de 60, en este caso menos 1. Aquí está porque, ¿cómo se llama? Esto está en y también, entonces sacan este factor común. Por eso es menos 1. Después menos el de y, acá, que es nada más la componente en y de el momento de aquí. Y aquí yo puedo decir, la puedo dar con componentes o se puede dar con magnitud, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más igual tienen el recordatorio de que m puntos rho a por v y aquí por v, entonces es v cuadrado aquí y pues ahí les da la fuerza del jet. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos con la boquilla. Entonces, la boquilla ya la habíamos visto, pero bueno, vamos a explicar qué es. Entonces las boquillas lo que nos permiten es acelerar el fluido mediante una reducción del área transversal. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener un fluido aquí pasando por un área más grande de la que sale. Entonces, los problemas en la categoría boquillas lo que quieren es analizar la boquilla en sí, no el análisis del chorro a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven aquí el volumen de control, se limita solo al aparato, por decirlo así, al elemento que es la boquilla. Aquí A es el área grande y A es el área reducida. Entonces, ¿cómo se hacen los problemas con boquillas? Entonces, el momento sería m punto por la velocidad en A y m punto por la velocidad en B. Aquí sí cambia la velocidad, ¿verdad? Porque cambia el área. ¿De acuerdo? Entra con una velocidad menor a la que sale. Cuando incluimos las fuerzas de presión en este análisis es cuando la boquilla se conecta a una tubería y además vamos a decir que esa fuerza presión es de compresión. ¿Cómo se encuentra PA? Aplicando Bernoulli, por ejemplo,
entre un punto A y un punto B, yo puedo aplicar Bernoulli para encontrar la presión. Y después vamos a aplicar la ecuación de la continuidad entre A y B. Y cuando la superficie control corta a través de un soporte, vamos a representar la fuerza asociada a este soporte en el diagrama de fuerza, que fue lo que hicimos la vez pasada cuando yo no sé cómo se decía rosca. Es que también es soporte. Entonces si corta el soporte, entonces tenemos que agregar esas fuerzas en el diagrama de fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces en este caso aquí no tenemos ningún soporte. Este es un aire que fluye a través de una boquilla, puede ser de esas para limpiar aparatos, no sé, de sopladores. Entonces nos dan la condición de entrada. Aquí nos dieron la presión en el punto 1, el diámetro. Nos dieron la presión en el punto 2 y el diámetro. Nos dieron la densidad del aire. Que se decía de Bernoulli, que a veces puede ser que no le dan la presión en uno de estos puntos. Entonces ustedes se acuerdan que la presión, o sea que la sumatoria de la carga de presión en 1 tiene que ser igual a la carga en 2, ¿de acuerdo? Entonces igualan el punto 1 al 2, aplican la ecuación de Bernoulli y pueden encontrar la presión que hace falta. En este caso aquí nos la dieron. Entonces aquí nos están preguntando cuál es la fuerza que se necesita para mantener la boquilla estacionaria. Entonces en este caso vamos a hacer el diagrama de fuerzas acá. Entonces aquí sí tengo una fuerza de presión, aquí ponemos la fuerza. En este caso sí se tiene que poner el componente de la fuerza con la que esto está empujando aquí, ¿de acuerdo? Para poder averiguar para poder despejarla, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos están preguntando, ¿cuál es la fuerza que me mantiene eso fijo ahí? Y el diagrama momentos, ese es el más fácil para mí, es lo que entra y lo que sale. A veces lo que más cuesta es como identificar las fuerzas. Y ya aquí nada más es aplicar, ¿cómo se llama? Bernoulli. Otra cosa aquí es que aquí en la salida sale a la atmósfera, entonces la presión es la presión atmosférica o la presión manométrica, en este caso 0, ¿verdad? Entonces eso es un truco muy, muy útil. Aquí lo que no nos dan es la velocidad 2, entonces aquí es donde se aplica Bernoulli, ¿de acuerdo? Porque al hacer la suma de las fuerzas en X, tengo fuerza más P1 por A1, M punto V2 menos V1. M punto es la misma, ¿verdad? La ecuación de la continuidad es la misma masa que entra y sale. Y aquí estamos aplicando la ecuación de Bernoulli para poder despejar la velocidad 1 en términos de la velocidad 2, ¿de acuerdo? Esto es un truco también muy, muy importante, que lo tengan en cuenta, porque a veces uno siente que no le dan suficientes datos, pero siempre uno puede poner velocidades en términos de la otra velocidad. Y aquí simplemente lo que hace uno es sustituir y despejar la fuerza acá, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta? ¿Todo bien?
Sí, por mi parte sí, profe. Por mi parte sí, profe. Bueno, esto es sumamente sencillo si uno va siguiendo los pasos. Aquí el toque es que tienen que tener bien puestas las fuerzas, porque digamos, en el momento es muy difícil equivocarse, pero las fuerzas a veces le van a uno, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener mucho cuidado con las fuerzas. Las direcciones a veces le dan uno al revés y eso, pero bueno, ahí ustedes tienen que también tener cuidado cómo ponen el sistema de coordenadas y todo para que les dé el lado que es. ¿Qué más? En este caso, la fuerza aquí les tiene que dar contraria a la dirección en que va saliendo el chorro para que se pueda mantener ahí la boquilla en su punto, ¿verdad? Ahí cada uno tiene la forma en que mata las pulgas. Después, esto a ustedes les interesa mucho cuando entren a riego y cuando diseñan sistemas de riego y todo eso. Normalmente, pues ya todos los, qué sé yo, las cosas vienen prefabricadas, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben cuántos, por ejemplo, dependiendo del diámetro de una tubería y el ángulo que vaya a ser y todo eso, ya hay roscas recomendadas con cierto número de tornillos, con tornillo número no sé qué y tuerca no sé cuánto y el material y todo para que eso no se quiebre. Pero a veces hay casos donde se le sale a uno de control, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, que sea un sistema totalmente nuevo o que sea una configuración muy rara que tienen que hacer. Digamos, hay casos que no se adaptan, qué sé yo, como a los estándares. Entonces es importante que uno tenga en cuenta cómo funciona la jugada para, tiene que elegir un roscas o ver si le pone más o menos tornillos o qué, no se le de equivocarse, por decirlo así. Entonces, digamos, esto es muy común en sistemas donde yo necesito poner codos y eso para cambiar la dirección de la tubería. Entonces, vamos a ver, el codo se utiliza junto con el sistema de bridas atornilladas, ¿ok? Entonces, en este caso, yo paso el volumen de control, si lo notan aquí, encimita de la rosca o de la brida, acá, y envuelvo al tubo donde me hace el ángulo, ¿verdad? También ahí ustedes pueden ver con qué ángulo voy a tener mucho menos o menos fuerza que con otro ángulo, por ejemplo, o qué sé yo, ustedes pueden escoger el ángulo del codo, ver, o que digamos los casos así como que más se dan, ustedes tienen una tubería grandísima y dan un giro 90 grados, de ahí las fuerzas son demasiado grandes para la estructura, por ejemplo. Entonces le podrá soportar o no, mejor le pone un ángulo más pequeño, ese tipo de cosas. Entonces eso lo podemos analizar de la siguiente forma. Entonces igual ponemos el M punto por A y el M punto por B, entonces que era donde empieza donde está atornillado, por decirlo así, donde se corta el codo, ahí ve. Hay que incluir las fuerzas de presión, donde la superficie de control corta a través de la tubería. Entonces hay una fuerza de presión en la sección A, que es igual a FA, que es PA por A, PA por A, y en la sección B, que es fuerza de B,
presión B por AB. Entonces las fuerzas de presión, en este caso, digamos en este análisis, son fuerzas de compresión. Entonces para relacionar PA y PB, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de la energía e incluir una pérdida de energía, que puede ser la pérdida de carga por altura. Si yo asumo que la presión es constante y el flujo es indícido, aplico la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Y para relacionar VA y VB, aplico la ecuación de la continuidad. Después, cuando la superficie de control corta a través de un soporte, igual que en el caso pasado, entonces tengo que incluir las cargas causadas por ese soporte en el diagrama de las fuerzas. Entonces, vamos a verlo igual con el mismo caso que teníamos en la explicación, pero aquí ya le vamos a poner numeritos. Entonces aquí tenemos esta brida con tornillos. Nos preguntan cuál es la fuerza para el codo estacionario. Eso lo que quiere decir es qué fuerza necesito yo para mantener ese codo unido a este sistema. Ahora, otra cosa que pasa con los tubos, que a uno a veces se le hace un enredo, por lo menos a mí, eso me cuesta mucho verlo así como está aquí. Este tubo está acostado en un plano horizontal, ¿de acuerdo? Entonces la componente del peso nosotros tenemos que incluirla en un plano Z, ¿de acuerdo? Entonces ese tubo nosotros nos lo tenemos que imaginar en 3D. Entonces aquí yo puse un ejemplo, digamos, de una fotilla para que más o menos vean qué es lo que estoy hablando. Entonces digamos, este es el codo aquí. Entonces el agua entra por aquí y sale por aquí, o como quieran, ¿verdad? Estas son las entradas, pero el peso de esto está en Z. ¿Me explico? Si no me entienden esto, me dicen, porque esto es muy importante. Porque acuérdense que la suma de las fuerzas tiene que ir todas en cada componente, ¿verdad? Entonces a veces a uno se le hace un enredo que diga dónde pone el peso y todo eso. Entonces este de aquí está en un plano horizontal y el peso está en Z, ¿de acuerdo? Así es como se vería esto ahí. Bueno, esto es un poco 90, pero más o menos esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que le dice a uno que el codo está en un plano horizontal, es lo que quiere decir eso, ¿ok? Esto lo que lleva es aceite en este caso. En este caso vamos a ver qué más nos da. Nos dan el peso del codo vacío. Y aquí también, en este caso, tenemos que encontrar el peso del codo con el agua también. Entonces vamos a ver esta barra aquí. Entonces vamos a plantear primero el esquema acá. Entonces tengo la entrada, es aceite, tengo el peso específico, bueno, el relativo, la densidad relativa. Tengo el caudal que entra por aquí, tengo el diámetro, aquí tengo la salida con un ángulo y ya. Bueno, tengo la presión aquí a lo largo de la línea de centro. ¿Y qué más? Nada más. Tengo el volumen. Nos están dando el volumen del que entra por aquí. Entonces ya está casi todo. Vamos a hacer el diagrama entonces de fuerzas. Aquí está el centroide, digamos. Entonces aquí está el peso de todo, ¿verdad? Tiene que ser el fluido y el elemento. Tengo la fuerza en X de este soporte de acá. Y tengo
una fuerza en Y también del soporte, perdón, y tengo una presión por un área en la entrada, y a la salida entonces tengo una presión por un área pero contraria, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que las presiones ejercen compresión, ¿de acuerdo? Son en compresión, entonces compresión quiere decir que es en contra del área transversal, ¿de acuerdo? Entonces esta presión actuando en este sentido, en este ángulo, P por A, y está actuando en este sentido de aquí. Y el diagrama de momentos, que es el momento que entra por el momento que sale. Y entonces nada más lo planteamos en las diferentes direcciones. Entonces ya tengo que en X es la fuerza en X más P1 por A1 menos P2 por A2 coseno de 30 es igual a M2 V2 coseno de 30 menos V por M punto por V1, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Y en Y tenemos fuerza en Y, P2 por A2, que es este, por el seno de 30, igual a M punto V2 seno de 30, que es este de aquí, negativo. Y en la dirección Z, entonces tengo la fuerza en Z, que no la dibujé aquí, de hecho, y tengo el peso total, tiene que ser igual a 0, y pues la fuerza total que nos queda, digamos, por componente son estas tres, y la velocidad es igual a Q entre A, entonces yo puedo decir que M punto es igual a, por V es igual a rho Q por V, P1 es igual a P2 y V1 es igual a V2. ¿De acuerdo? Ahí para resolver esta parte de aquí. ¿Por qué las velocidades y las presiones son iguales? Es porque el área del codo es la misma. ¿De acuerdo? O sea, no hay reducción. Entonces todo esto yo lo puedo de una vez decir y ahí yo voy tachando cosas. ¿Está claro este? Sí, profe. Ok. Aquí está el cuadro. Vamos a ver. Ahora, entonces ya me voy a volverme aquí un segundo nada más para ubicar aquí. Entonces ya vimos estos. Ya vimos estos. Y ahora vamos con este de aquí. Velocidad variable. Aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando la velocidad varía? Que entonces la ecuación de momento la tengo que integrar. La importancia de esto es, digamos, voy a poner la ecuación integral. Un momentito. Perdón, voy a poner el ejemplo, después pongo todo. En el túnel, vamos a poner imagínense, ahorita vamos el dibujo, un túnel redondo con un diámetro de 1 metro. Entonces, en la entrada de del túnel, la velocidad es uniforme, pero a la salida, esa velocidad varía linealmente como se va a mostrar en este diagrama siguiente. ¿Para qué es importante esto? Digamos, cuando se hacen modelos, en este caso es un modelo puede ser para una turbina de una eólica, puede ser para
una turbina de un avión, para un ala de un avión, perdón, para una componente de una estructura, ¿de acuerdo? Para aspas de turbinas, etc. Entonces, digamos, para esto hay programas, digamos, uno puede hacerlo en un programa de modelación, pero, digamos, ¿de dónde salieron esos programas? O sea, ¿de dónde salió toda la teoría de esto? Salió con modelos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, antes, o todavía, de hecho se hace, cuando uno quiere cambiar un diseño y no está muy seguro cómo va a funcionar, uno puede hacer un modelo físico. De hecho, que vamos a ver un capítulo de cómo encontrar las dimensiones para hacer un modelo físico. Entonces, uno puede hacer modelos físicos y después analizar los resultados y ahí es extrapolarlos a un elemento estructural. Esto se hace mucho para represas también, de hecho. Hace como 2 años había una represa por aquí, por donde yo estoy, y la represa tenía, se le hacía como una turbulencia en una de las entradas a la casa máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, no, digamos, como modelación numérica nunca se logró descifrar qué era lo que estaba pasando. Entonces lo que se hizo fue un modelo físico y de hecho se creó el vortex ese en la entrada y entonces ahí uno se miden las velocidades con un aparato, etcétera, un velocímetro. Y cómo se llama, cuando uno tiene esa distribución de velocidades, como la vamos a tener aquí, en este caso es un túnel de viento, pero eso puede ser para, como les digo, para un canal, qué sé yo, que a ustedes se les está erosionando y lo modelan y no les da por qué, uno puede hacerlo en físico, chiquitito, y ahí, ¿cómo se llama? Mide y extrapola. Entonces, por eso es que uno a veces ve esos problemas y dice, ¿para qué uno se quiebra la cabeza con esa vara? Pero, perdón, en muchos casos puede ser de que no lo vayan a usar, pero si ustedes están a cargo de una empresa muy grande, por decirlo así, o trabajan en un tipo, como en este caso, en una hidroeléctrica, y les pasa eso, entonces, pueden hacer estas cosas. Entonces, para eso es que uno ve esas tonteras. Entonces, voy. Entonces les voy a enseñar el túnel de viento. Entonces digamos, aquí lo que se hace es que se mete, aquí están las veletas o las aspas que se están probando, se meten en el túnel de viento, ¿de acuerdo? Entonces aquí el aire va entrando por el punto 1, pasa por el elemento y esto provoca una distribución de velocidades que tiene esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo saben qué distribución de velocidad tiene? Porque van midiendo presiones, en este caso, pueden ir metiendo un manómetro o pueden medir directamente con un velocímetro, no sé. Ahí se mide, eso se puede medir. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Entonces, en este caso sí tenemos que coger la ecuación general del momento, perdón, y integrarla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantear la situación aquí. Entonces yo tengo la entrada P1 por A, tengo las resultantes aquí perdón, no dije el volumen de control, lo pongo alrededor del elemento. Entonces tengo una resistencia en esta parte de aquí, en la 1 y en la 2, aquí, donde se sujeta. Después tengo una presión 2 por A2
Y en el momento, entonces ya aquí ya sí me varía, porque tengo m por v 1, y aquí como la distribución de la velocidad no es homogénea, entonces aquí tengo la integral de rho v al cuadrado 2 de a. Y básicamente aquí lo que se hace es poner vamos a ver, la velocidad 2 en términos de la velocidad 1. ¿Qué cosas puedo decir yo aquí? Puedo decir que el caudal 1 es igual al caudal 2. Puedo decir que el área 1 por V1 es igual a la integral del área por V2 por R por dA. R es el radio del túnel, y ven que aquí la velocidad se hace mínima en el centro. ¿De acuerdo? Si ven esto de aquí, R entre R0, ¿se acuerdan de cómo se despejó la velocidad para el ejercicio pasado? De, ¿cómo se llama? Para encontrar el caudal no, la velocidad máxima era. ¿Cómo se llama? Es que ya se me olvidó. Aquí lo tengo. En el sistema ese, que tenía como un tanque con varias salidas. Entonces es parecido. Acá esto es una constante. Y aquí lo que se hizo fue despejar el valor de esa constante a través de igualar los dos lados de la ecuación, digamos, a través de igualar el caudal 1 al caudal 2. Y vamos a ver. Y aquí ya está con números. Entonces lo que se hace es nada más sustituir los valores. Aquí el meollo del asunto fue como llegar a la constante aquí, al valor del perfil de la velocidad. Y lo que sigue es nada más despejar sustituir los valores que me dan de presiones y de fuerzas. Con este no se preocupen tantísimo. Sí, traten de hacerlo ustedes. Aquí está. Traten de entender qué es lo que está pasando ahí. Me interesa mucho que entiendan por qué este momento no puede ser m punto por v2. Y bueno, obviamente si pueden despejar todo esto, excelente. Me interesa que entiendan que los caudales son los mismos, y por eso yo puedo hacer esta igualdad aquí a estos dos lados, ¿verdad? Igual que aquí con la velocidad, ¿verdad? Y ya esto es la parte matemática, pero sí me interesa el concepto ese que ustedes tengan de la continuidad, el concepto del perfil variable de velocidades, ese tipo de cosas, porque para que no se confundan a la hora de hacer los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos, si en el examen alguien llega, me plantea esto y no sé, se equivocó porque se le olvidó la constante, o porque lo integró mal, o no sé, algo le pasó, pues no va a estar del todo malo, porque llegó a entender el por qué no se puede hacer directo. Me explico, o sea, eso es lo que me interesa mucho más en esta parte. No es que les digo que no estudien, pero que no se lo saquen bueno de la parte matemática, que es muy importante, y que de hecho en este curso, como atributo
aquí también para hacer publicidad, tenemos el conocimiento continuo, ¿verdad? Entonces ya ustedes se supone que tienen que entender cómo se sacan estos coeficientes y cómo se integra bien esto, los límites de integración y todo eso se ven en cálculo, pero ¿cómo paso de quitar esta área aquí a de A? Digamos que es de A, esas cosas, pues se supone que ya por el conocimiento continuo ustedes lo tienen que entender. Pero sí, por eso me interesa mucho que lleguen aquí, a esta parte. ¿De acuerdo? Aquí está un ejemplo que se lo resolví, digamos, aquí viene el dibujo, viene de todos los diagramas y todo. Entonces tratan de hacerlo ustedes y así sin verlo, y aquí ya viene paso a paso resuelto, eh, para que apliquen todos, háganlo con todos los pasos, no se brinquen los diagramas, especialmente el de fuerzas, porque nunca les va a dar bien, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos si en el examen ustedes hacen el diagrama de fuerzas, yo puedo ver cuál fuerza les faltó, qué fue lo que les faltó para que no les diera bien, ¿de acuerdo? Entonces no es que está todo malo, es, mira, les faltó la componente en Y, por ejemplo. Es mucho más fácil de revisar y de ustedes después que entiendan qué les pasó si no lo tuvieron bien, ¿de acuerdo? Entonces ahí no lo voy a pasar para que no lo vean. Entonces ahorita en este ratito lo que pueden hacer es tratar de resolverlo paso por paso y se van devolviendo las filminas, vean qué caso es, ponen ahí en la situación, tenemos una carreta, esto corresponde al caso tal, entonces van a los casos y ponen, ok, la velocidad en este caso es tal y tal, porque Bernoulli dice esto y esto, y lo que sea, ¿de acuerdo? Agarran todo el caso como viene ahí y lo siguen así al pie de la letra, en los órdenes que vienen ahí, y lo tratan de resolver así bien detallado, porque con que hagan unos cuantos bien, ya después ustedes pueden analizar los demás muy parecidos, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir aquí. Ok, profe. Está bien. Y cualquier duda con que quieran preguntarme antes del martes, pues nada más me ponen un mensaje y el martes sí les dejo más de estos. ¿De acuerdo? Otra cosa. Lo que voy a hacer es que voy a dejarlo el tag digital abierto más tiempo, porque yo he visto que, no sé, tengo que estar en eso de que lo apago y lo prendo y nada que ver. Entonces, lo voy a dejar más tiempo, pero sí tratan, o sea, de ser conscientes con el tiempo, porque en el examen hay una determinada cantidad de tiempo y ya, pues se cierra. En este sí, también quiero dejar bastante tiempo para que lo hagan lo más detallado posible, para que al resolverlo, pues estudien al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sí lo voy a dejar todo el día. Entonces, para que puedan practicar mejor. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Vieras que yo estuve buscando ahora el ejercicio que usted nos dijo que nos había realizado por correo y no los encontré. Que los había revisado por correo. No, que usted los había, los que nos dijo ahorita por el correo, que por eso entramos a la 1:45. Los Están en subí. el Tech Digital, perdón. Ajá, pero ¿en qué parte? Es que no los encontré. ¿Cómo los ve usted? La solución. Está, Ajá, usted las se tiene que soluciones. meter en la evaluación suya y está ahí donde dice solución. Y Ah, ok. Sí, Ah, ok, exacto, ok. donde se ve el mismo enunciado, ahí abajo está la solución. Ah, con razón. Sí, no, lo estaba buscando en los documentos. Gracias. Qué pura vida. Sí, perdón, me faltó decirles eso.
Sí, yo les voy a poner las soluciones ahí en la parte que dice solución para que les queden ordenadas. Bueno, entonces revísalo y cualquier cosa si necesita más, ¿cómo se llama eso? Ampliar más en algo, lo que sea, me avisa, como no lo pudo ver. Y bueno, cualquier cosa me avisan. Está bien, profe. Bueno, pura vida, entonces. Gracias, de verdad, Pura profe. Nos vida. vemos. Hasta Bueno, luego. ok, nos vemos de hoy a noche. Hasta luego, Buena profe. vida, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Chao.